Buen día, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para poder ayudarles con sus ejercicios de matemáticas. En este caso, pues vamos a hablar del tema que se llama expresiones algebraicas. Miren, aquí tenemos aquí al Pato Donald para las personas que lo conocen, pensando ahí. Y miren donde está pensando él, aparecen un montón como de letras, de simbologías, que no se preocupen, más adelante ustedes van a entender muy bien. Bueno, tenemos aquí un problema para comenzar a analizar, digamos, este ejercicio, en el cual, ese tema, en el cual dice, léanlo conmigo, lo pueden ir haciendo en un momento ahorita que yo lo estoy trabajando, para que lo entendamos mucho mejor. Dice, Tania tiene 3 hermanos. José, que es 2 años menor que ella, Carlos, que es 2 años mayor, y Andrés, que le dobla la edad. Entonces, esto míralo como que si fuera un acertijo, como que identifiquemos la edad de cada uno de los hermanos y la edad de Tania. Vamos a ver. Para que lo quedamos mucho mejor, supongamos primero, ya que el ejercicio, si ustedes, no me está dando la edad de Tania. Entonces, supongamos nosotros que la edad de Tania es 8. Entonces, siempre como datos. Tania, digamos que tiene 8 años. José dice que tenía 2 años menor que ella. ¿Verdad? Miren, José decía que eran 2 años menor que ella. Carlos es 2 años mayor que ella. Miren. Y Andrés dobla la edad de Tania. Entonces, miren, supongamos nosotros que Tania tiene 8 años. ¿Cuántos años va a tener José? ¿Cuántos años va a tener Carlos? ¿Y cuántos años va a tener Andrés? Miren, aquí tenemos nosotros a José, a Carlos y a Andrés. Tania, digamos que tiene 8 años. José, entonces, ¿cuánto va a tener? 6 años, miren. Ya que dice que es 2 años menor que Tania. Carlos, ¿cuánto tendría? 8 más 2, disculpen, aquí sería 10. Entonces, aquí la edad que tendría Carlos, ¿verdad? En este caso sería 10. Ahora, ¿cuánto sería la edad de Andrés? Si Andrés dice que la edad de Andrés sería doblar la edad de Tania, entonces sería eso. Vamos a verlo. Va a tener 2 por 8, que en este caso sería 16. Ahora vamos a ver. Si se fijan ustedes, la edad de Tania, en ese caso fue cuando, imaginemos que Tania tiene 8 años. Y entonces con eso yo pude encontrar la edad de sus hermanos. 8 años, José tiene 2 años menor que ella, Carlos es 2 años mayor que ella, y Andrés le dobla en años. Entonces, si se fijan en ese momento, no tenemos nosotros la edad de Tania. Entonces, bien, no conocemos la edad de Tania. ¿Qué hacemos nosotros cuando no conocemos algo? Le ponemos como un signo de interrogación, ¿verdad? Miren, ¿cuántos años tiene Tania? No sé cuántos años tendrá, porque el ejercicio no me lo dice. Entonces, siempre ahora nosotros en matemáticas, cuando miremos que la edad de algo o cuando no conocemos algo, lo que vamos a hacer es asignarle un valor, una letra, digamos. En este caso vamos a asignar la letra X, X años. En vez de colocar el incógnita que no conozco, voy a agregar una letra, que en este caso es X. Por el momento no lo conocemos, ¿verdad? No sabemos cuánto es la edad de tal. Ahora, para poder representar la edad de José, Andrés y Carlos, yo voy a escribir de esta manera, miren. La edad de Tania menos 2 va a ser la edad de José. La edad de Carlos más 2 años va a ser la edad de Carlos. Y la edad de Andrés va a ser 2 veces la edad de Tania. Miren. Esto que acaba de escribir ahorita, o como acaba de escribir ahorita, todas las edades de José, de Carlos, Andrés y Tania, a esto nosotros lo llamamos expresión algebraica. Entonces, ahora nosotros vamos a comenzar a ver. Entonces, ¿cómo llamaremos esto en matemáticas? Cuando tenemos ahora, imagínense, tenemos esas letras ahí, que anteriormente nosotros las mirábamos cuando teníamos fórmulas para encontrar el perímetro, para encontrar el área, teníamos letras ya relacionadas con los números. En este caso, esto vamos a llamar álgebra. ¿Y qué es el álgebra? El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad de formas más generales posibles.
tiene por objeto simplificar y generalizar el concepto que se tiene sobre los números aritméticos. Entonces, esto que estoy diciendo en este momento, el álgebra, vamos a decir que es la combinación, en este caso, cuando miremos nosotros números y letras, que en este caso los números era la aritmética, números, en este caso los números nosotros teníamos como la aritmética, y cuando tengamos letras, a esto lo vamos a llamar nosotros, la unión de eso, el álgebra. Miren, así como aprendemos aquí en este caso. Ya más adelante, poco a poco, iremos comprendiendo muy bien todo esto que miramos aquí. Miren, ejemplo, como el 2x, 5y más 10 y 2 menos b. Donde estoy hablando de letra, puede ser cualquier letra. Entonces, ¿cómo miramos esto? Si se fijan, en el algebrado también va a existir la suma. Miren, la suma, ¿cómo la voy a colocar? Como a más b, dos números que no conozco, resta a menos b, multiplicación a por b, división a entre b, potencia a a la n y raíz cuadrada de a. Y miren, así es como se representa. Esto nosotros vamos a ponerlo como el valor que no conocemos. Ahora vamos a darle su nombre. Vamos a ver. Vamos a considerar una frase para que entendamos mucho mejor. Dice, un número más 3. Entonces, miren, tenemos una frase. Ahora, la suma de 3 más un número. Eso nosotros jóvenes lo podemos escribir como 3 más n. Miren, un número, que en este caso un número sería n, que sería nuestra incógnita, más, miren, el signo más, 3. La segunda frase nos dice, la suma, miren, aquí tenemos la frase en medio ya, tenemos esto que significa la suma, de 3, que tenemos el 3, y un número, que en este caso, como no conocemos el número, vamos a colocar una letra cualquiera. Aquí puedo haber colocado X, Y, Z, cualquier letra del abecedario me podría servir. Entonces, ambos pueden escribirse como 3 más n, porque la frase, miren, más y la frase suma indica adición. Esto que estamos viendo aquí, digamos, que son como sinónimos. A veces nosotros podemos utilizar sinónimos, como decir más, suma, agregar. Esas palabras me van a indicar que es la operación de la adición que hemos tenido anteriormente. A este primer número, digamos, a este número que tenemos aquí, ya vamos a colocarle un nombre. Que eso era nuestra incógnita, ¿verdad? El número que no conocemos. A eso nosotros jóvenes lo vamos a llamar variable. Miren, eso va a ser las partes. A esto lo vamos a llamar variable y al valor que está aquí, es el número que conocemos nosotros, le vamos a llamar constante. Entonces, miren, vamos a decir que la variable es un símbolo que representa una variedad de nombre, objeto o palabra, y constante es el nombre o símbolo que representa un solo objeto o un solo valor. Miren, de esta manera, así como les decía, que en las fórmulas, como sacar el área de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia, donde miren, C, R son variables, son valores que nosotros colocamos en la fórmula y esos dos números los multiplicamos. Aquí también tenemos otra variable que es 3x menos 4 igual a 11. Este valor de x es una variable. Entonces, unión de números y letras por signos, a eso nosotros lo llamamos expresiones algebraicas. Miren, la expresión algebraica es una variable y una constante. Entonces, eso que estaba hablando ahorita como este ejercicio, si se fijan ustedes, eran como palabras claves que me dice qué operación es. Miren, cuando yo tenga la operación de suma, voy a tener un más, total, y, aumento, agregar, subir, añadir. Miren, sumar, juntar, reunir, quitar, diferencia, excepto, sobrar, que es una resta, multiplicar es por, producto, factor, en cuanto, doble, triple, dividir, repartir, compartir. Miren, estas palabras jóvenes que acabo de leer ahorita son palabras claves que me van a decir qué operación lo representa. Es para que más adelante, cuando encontremos un ejercicio, pues, si nos dice una de estas palabras, vamos a colocar entonces esa operación. Aquí tenemos unos ejemplos donde dice, miren, nuestro lenguaje coloquial, que es el lenguaje que nosotros utilizamos, y el lenguaje simbólico que utilizamos ya en matemáticas. Miren, el doble de un número. Tenemos el otro ejemplo. En la segunda, miren esta palabra clave que me dice mitad. Cuando estoy hablando de mitad, me está diciendo o me está avisando que es una división. Entonces, miren, la palabra mitad, estas palabras son las claves. Y el número que, como les decía yo, es cualquier letra.
El doble de un número, miren, 2, porque sería una multiplicación de un número 2 veces. El número de este caso es X. La mitad de un número es, miren, se puede escribir así, como X entre 2. Cuando tenemos esos dos puntitos significa división. El triple de un número, miren, 3X. La tercera parte de un número. Entonces, miren, un tercio. El siguiente o el consecutivo de un número. El anterior de un número. Un número par se escribe 2X. Un número impar, 2X menos 1. La suma de dos números consecutivos. La multiplicación de otros números consecutivos. El cuadrado de un número. Y la raíz cuadrada de un número. Miren, son representaciones de, digamos que en palabras, escribir la expresión, en este caso, o el lenguaje simbólico. Son pequeños ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos en el cual, miren, son reglas convencionales cuando tenemos cuando construimos nosotros las expresiones algebraicas. Miren, cuando el signo de la multiplicación, que en este caso colocamos como una cruz, aparece entre dos letras o entre un número y una letra, suele omitirse. Miren, si nosotros tenemos 7 por C, perfectamente yo lo puedo escribir como 7C. Eso es lo que me dice la regla. En expresiones con dos o más variables, en este caso recuerden, variables son las letras, se le llama variables a las letras, las variables se escriben en orden alfabético. Miren, tenemos aquí X por 6 por Y. Entonces siempre colocamos primero los números y después lo escribimos de forma alfabética. Que sería 6XY. Miren, y quitamos la simbología de multiplicación. El factor 1 no se escribe. Cuando yo tenga 1 multiplicado por cualquier variable, que en este caso cualquier letra, es 1y al cuadrado b, o negativo 1x al cuadrado, perfectamente yo puedo quitarlo y sé que ahí está el 1. Miren, sin necesidad de copiarlo, yo sé que aquí hay un 1 multiplicando. ¿Por qué? Porque recuerden que todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Miren, por eso el 1 no se escribe. El exponente 1 no se escribe. De igual manera que tenemos x al cuadrado j a la 1, yo sé que el elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, miren, perfectamente yo lo puedo omitir o no escribir. El producto con la misma variable se escribe en forma de potencia, que era c por c por c. Yo sé que eso es c al cubo. También se puede colocar así. Estas son reglas convencionales que vamos a ir encontrando en estos ejercicios. Se omite el x, ¿verdad? Entre paréntesis y número, que vamos a colocar variable y paréntesis. Miren, yo puedo tener n menos y por m más 5, perfectamente yo lo puedo escribir como n menos y por x más 5. Se puede quitar el valor de x. Usar paréntesis en la potencia con el signo menos. Entonces, fíjense, tenemos aquí en negativo n, y lo tenemos repetido 3 veces, y eso es una potencia, ¿verdad? Negativo n a la 3. La división es una expresión algebraica y se escribe como una fracción. Miren, como les recuerdo, una fracción, jóvenes, es como una representación también de una división. Sería k entre 3. K dividido entre 3 es igual a k entre 3. Miren, esos jóvenes que acabo de hacer ahorita son unas reglas convencionales de algunos ejercicios. Entonces, vamos a ver. Antes de terminar, me encantaría que leamos este pequeño como anuncio que aparece aquí. Entonces, vamos a ver. Dice, chicos, estoy acá por ustedes. Miren esa palabra por. No me hagan sentir menos, dice la resta. Y yo estoy de más, dice la suma. A mí me da igual, dice el signo igual. Estos juntos son un problema. Entonces, miren, aquí hay 4 operaciones y cada una de las operaciones hay una palabra que lo identifica. Entonces, eso es lo que dice esta pequeña imagen. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido y nos miramos en un siguiente video. Que tengan un excelente día.